Siglo a siglo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, es un privilegio estar de nuevo con ustedes compartiendo esta programación de Siglo a Siglo aquí desde Asunción, República del Paraguay, desde el canal de la familia. Hola Mariana Pineda, felicidades también en este día muy especial. Un día especial, Día de la Patria y también Día de todas las madres, así es que desde Siglo a Siglo un reconocimiento muy especial a todas las madres de esta nuestra bendita tierra paraguaya, a las que son mamás y al mismo tiempo tienen que trabajar, llevar el pan a la casa, a las que son mamá y papá al mismo tiempo, a las que son mamás jóvenes, a las abuelas que vuelven a ser madres, a todas ellas desde este lugar. Muchísimas felicidades y por supuesto bendiciones, porque son de bendición para nuestras vidas también. Es así, y hoy en este día queremos entregarles una programación muy especial aquí de Siglo a Siglo. Una programación que contiene, por sobre todas las cosas, sublimidad, talento y esperanza de que un rubro muy importante de la profesión artística de nuestro país está en auge, la cinematografía. Ya están con nosotros los invitados especiales esta noche. Vamos a hablar con profesionales de primer nivel respecto a la película ya en estos momentos en pleno desarrollo, en plena exhibición en nuestra República, María. Así es, en las salas de cine, esperando para que todos los paraguayos vayamos a ver Lectura según Justino. Es la primera película que fue dirigida o que es dirigida por el señor Arnaldo André. Él nos acompaña ya aquí en Siglo a Siglo también junto con parte del staff de Lectura según Justino. Estamos orgullosos de poder presentar este tipo de eventos porque sabemos que el público paraguayo lo apoya y lo siente como propio también. Vamos a conversar con ellos, pero también queremos contarles que más adelante, Oscar, vamos a hablar de otro tema sumamente importante y sobre el que creemos que va creciendo la conciencia, la donación de órganos. ¿Es así? Paraguay tiene en estos momentos un despertar. La sociedad nuestra tiene conciencia de la necesidad de tener que tomar una decisión de donar órganos de sus familiares fallecidos para salvar otras vidas. Un hecho o hechos que no se producían ni eran característicos en nuestro país, sin embargo hoy la solidaridad se manifiesta de esa manera y especialmente en los últimos tiempos, cuando ya hechos y acontecimientos han calado hondamente en el espíritu de la sociedad paraguaya y hay una nueva conciencia, hay un nuevo despertar en cuanto a la necesidad de donar órganos para salvar vidas. Eso también vamos a desarrollar, de eso también hablaremos esta noche aquí en Siglo a Siglo, que ya se inicia de esta manera. Arnaldo André nació un 10 de noviembre en la ciudad de San Bernardino, departamento de la Cordillera, aquí en Paraguay, y saltó a la fama en la década de 1960 cuando coprotagonizó con Mirta Legrand una obra teatral 40 quilates. A partir de allí tiene un largo currículum, una larga trayectoria, es creo que uno de los orgullos que tenemos también nosotros como país, nos representa muy dignamente y hoy es director de su primera película, en este caso de cine, Lectura según Justino. Bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí acompañándolos y pasar un rato agradable y poder llegar a la audiencia de ustedes, que sé que es mucha. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Es un gusto compartir con un actor de primera. Muchísimas gracias. También está con nosotros Shirley Jiménez. Ella es también actriz, esposa del peluquero en la película Lectura según Justino. Hola Oscar, hola Mariana, muchas gracias por estar acá. Y contenta de volver a mi país de la mano de Arnaldo. Bienvenida. Bueno. En el caso de Shirley, ella está
hace 8 años nos decías, Sí. en Buenos Aires trabajando de lleno en lo que es tu carrera, actuación, dirección. Sí, me fui para formarme y trabajar el 100% a eso, a la actuación. Y el año pasado me recibí de directora también y estoy empezando a dirigir obras de teatro, haciendo de todo un poco, ¿no? Y obviamente con la película Arnaldo vine el año pasado a filmar y contenta porque se viene una gran película que nos va a dejar muy bien parada en todos los países que va a ser presentado seguramente. Qué bueno, y nos van a contar todos los detalles. Y vamos a saludar al más joven de esta ronda. Él es el protagonista en la película, es Justino, se llama Diego González, tiene 15 años y está actualmente en el primer curso de la media. Bienvenido, Diego. O Justino, no sé cómo te voy a llamar. Sí, como quieran. Muchas gracias a Oscar y Mariana por incluirme acá en su espacio. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes y con Arnaldo como siempre. Y muy agradecido también con él por la oportunidad que me dio de trabajar con él en su película. ¿Es la primera vez que haces una? La primera vez. Pero, ¿qué haces? ¿Actúas normalmente o no? No suelo actuar así en... Así livianito nomás, claro, con una sí. película de Arnaldo Andrés. Mira vos. Nada más. Está en auge el cine paraguayo, Arnaldo Andrés. Indudablemente que te estás acoplando, te estás incorporando a este momento, entre comillas, fructífero de la cinematografía Sí, paraguaya, es cierto. ¿no? El despertar del cine, el interesar a un público local, después de Libertad, después de Siete Cajas, y que aparezcamos nosotros, tenemos una buena plataforma. Hay un público que quiere ver película paraguaya, quiere apoyar a sus técnicos, a sus actores. Creo que eso es lo que hay que hacer. El cine crece, el cine es espectáculo, el cine requiere del apoyo del público para que siga subsistiendo. Y entonces el público tiene que ir a apoyar a esas películas locales, nacionales. Así que bueno, nosotros nos sumamos ahora en la cartelera de Asunción, de San Lorenzo y Fernando de la Mora con nuestra película. Vamos a estar la semana que viene, no, esta semana ya, el viernes 17, estrenando en Ciudad del Este. Así que estamos acá presentando lo nuestro, que tiene que ver un trabajo de todos nosotros, un trabajo que tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con la entrega, el placer que uno siente por su trabajo. Lectura según Justino es una recordación de tu niñez. Así es. En San Bernardino. En San Bernardino, cuando terminaba mi escuela primaria. En Lectura San Justino cuento un poco cómo era San Bernardino en el año 1955, cómo convivíamos allá, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras imposición de limitaciones que teníamos por ahí, todo lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso. Es una pincelada un poco del San Bernardino de aquella época, con nuestro humor paraguayo, sus canciones, así que mi película está dirigida a todo público y hasta ahora, después de una semana de haberla estrenado acá en Asunción y de haber tenido una respuesta enorme, increíble, y por sobre todas las cosas comprobar, porque nosotros con los actores hemos ido a algunas funciones, hemos estado en el Villamorra, en el Shopping del Sol, y entonces vemos la reacción del público a la salida, lo entusiasmados que están, lo emocionados que están, sus comentarios, que lo que hacen es comprobar de alguna manera que no nos hemos equivocado en lo que hemos elegido y la manera como nos hemos entregado y hecho esta película. Qué bueno. Y te quiero hacer una consulta, antes de ir de lleno a la película misma, Arnaldo. El San Bernardino es, para todos los paraguayos, creo que un emblema, un ícono más para vos. Pasaste tu niñez allí. ¿Cómo viviste esta situación por la que hoy atraviesa, por ejemplo, la situación del lago? Tenías que rodar a la película también y sin embargo ese aspecto, digamos... Nosotros cuando estuvimos en este drama que está viviendo el lago de Pacaraí no existía todavía. Así que bueno, no afectó a la película. No afectó para nada, ¿no? Pero es un drama que tiene que resolverse pronto, urgente, porque el lago tiene que seguir brillando como siempre estuvo. Otra película que también hace referencia al lago, recordar, fue La Burrerita de Pacaraí también, que es... Así es. Lo tuvo al lago de San Bernardino como uno de sus paisajes principales. De modo que se impone recuperar el lago inmediatamente, ¿no? Pero por todo la riqueza que significa como paisaje, pero al mismo tiempo el atractivo que provoca a los turistas, no solo de
de Paraguay, sino que de otras partes del mundo que saben, gracias a esta maravillosa canción, el tema de Demetrio Ortiz, Recuerdos de Upacaraí, la gente sabe de qué se trata, y algunos hoy que gracias a internet podemos informarnos tan rápido, más de uno habrá googleado a ver qué quiere decir Upacaraí y dónde queda y qué es eso, ¿no? Claro. Así que hay que recuperar el lago cuanto antes. ¿Qué les parece si compartimos juntos el tráiler de la película y ya luego vamos a ubicarnos también en el rol de los personajes que nos acompañan en esta noche de lectura según Justino? Justino, tenés que ser muy fuerte. Ahora vos sos el hombre de la casa. Lo golpeé fuerte la mano porque la gente duerme de siesta. Sí, don Ruiz Díaz. Le traigo carta. Vas a tener el honor de pertenecer a nuestra maravillosa Deutsche Schule. Justino, stimmt's? ¿Qué queréis acá? Le traigo carta. Wie kommt's das, du so traurig bist? Da alles vor erscheint. Ahí está. Bien. Manifestando abiertamente nuestro agradecimiento al general Perón. Y si va el soldado de Aturá, no nos olvidemos que las bombachas. No sabes nada de alemán, ¿verdad? No. El poeta más grande de Alemania. Schiller. Wie kannst du mit diesem Mann reden? Na bitte. Was heißt du? Dicen que ese es un asesino, ¿será? ¿Y a quién se supone que mató? Y gente, en la guerra. Eso era lo que hacía antes. Mataba y mandaba a matar gente. Yo pensé que no era importante, señor comisario. Yo jamás pensé que ese hombre le podía matar. ¡Asesino! ¿Cómo fue el debut, Justino? Y se sintió muy bien, en serio. Trabajar con Arnaldo fue una experiencia inolvidable. Es muy exigente el señor. No. La verdad que siempre tuvo mucha paciencia para explicarnos siempre las cosas y nos dio mucha seguridad siempre. Qué bueno. ¿Cómo empieza cómo fue en tu caso? ¿Cuándo te dijo Arnaldo Andrés, vos vas a ser Justino en la película? ¿Cómo se dio tu selección? Y hace 3 años más o menos me fui a un casting que fue en el Teatro Latino. Era la primera semana. Por favor, tenías 13 años hace 3 años. 12. 12 años. Sí. Y me fui al casting al Teatro Latino y ahí, entonces mi número ya era 846, ya era muchísima gente, mucha gente se inscribió al casting y ahí me fui. Teníamos que hacer una escena al guión, entramos un chico y una chica. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Eso se llama prueba de la paciencia, no es casting. Está en el número 800 para comenzar a tener oportunidad, ¿verdad, Arnaldo? No es fácil eso. Y entonces hice todo lo que tenía que hacer y, bueno, esperé, ¿verdad? No tenía casi ni una esperanza ya porque al ver que mi número ya era el 846, ya casi ya, claro. de tantos chicos que había, yo casi no creía más que me iba a poder elegir a mí. Y luego un año pasó el tiempo, ¿verdad? Mi familia me preguntaba qué pasó con el casting y yo tampoco sabía nada, estaba siempre a la espera del llamado de Arnaldo. Y hasta que un día me llamó, después de un año, que hacía agosto, casi un poco después de mi cumpleaños, y ahí fue que nos reunimos con Arnaldo, hicimos las reuniones hasta que dio la decisión final. ¿Y qué sentiste en ese momento, por favor? Y
Me puse a festejar, ¿verdad? Pero... El 846 era el número de la suerte. Sí. Y me puse a festejar, me puse muy contento y... ¿Vas a seguir actuando a partir de ahora? ¿Es tu deseo? Tengo realmente un deseo de actuar porque me gusta mucho. Ahora con esta oportunidad que me dio Arnaldo me di cuenta de eso. Y siempre voy a estar a la espera de algún llamado, alguna propuesta. Ya llega el mensaje para quienes nos están viendo, entre paréntesis también. ¿Y cómo aparece Shirley en escena? Y yo soy la esposa del peluquero de Don Cacho, que es un personaje que interpreta Edgardo Moreira, un gran actor argentino que vino también a filmar a Paraguay y que gracias a Dios Arnaldo me dio la oportunidad de codearme con él, que es la verdad que su trayectoria es impecable. Y nada, yo soy la mujer sumisa, también peluquera, que le peina ahí a las mujeres de clase alta que tienen la posibilidad de pagar el peinado. Y se entera de muchas cosas. Y sí, la peluquera se entera. La sociedad de aquella época estaba constituida mayormente por inmigrantes alemanes, ¿no? Sí. Eran los de mayor poder adquisitivo en la zona. Exactamente, de hecho conocemos la alemana, que todo el mundo va a comer el bollo típico de cuando te va a veranear en enero. Y nada, pasa así, o sea, mi personaje le acompaña más que nada a Don Cacho, que es un personaje especial, vaya la redundancia, ¿no? Que está ahí con el tema político, no sé si puedo contar tanto. No cuentes tanto, pero no se pueden perder, ¿no? Porque realmente está tan bien elegido el personaje de cada uno, los actores, y cuenta un poco de esa época, los peinados, también el maquillaje de época, impecable. ¿Hiciste cine antes o también es tu primera vez en yo hice cine cuando tenía 17 años con Galia Jiménez, en la película El invierno de Gunther, que pues, primero se estrenó en Brasil, después lo hicimos acá en el Cabildo. Y hace 2 años tuve la posibilidad de estar en una película que se llama Todos tenemos un plan, que también hago un personaje pequeño, junto el protagonista es Viggo Mortensen, que también fue una gran oportunidad y nada, siempre trabajar con grandes personas y artistas Viggo como ellos. Para quienes no sepan el nombre, del Señor de los Anillos. Forma parte del Señor de los Anillos. De la que también está Soledad Villamil, Sofía Gala, que es una actriz muy conocida. Qué bueno. Lectura según Justino. La invitación está hecha para asistir a las salas donde se exhibe esta película y después vamos a hablar con Arnaldo André también sobre el rol protagónico de una primera gran actriz argentina que ha participado de este evento. Ya volvemos. Y yo quiero agradecer como todas las noches a la gente que me acompaña con el vestuario, en este caso Mati López, tiene su local en Corrales, casi Mariscal Estigarribia en la ciudad de Fernando de la Mora, también a Boxes, a Romy, bueno, a todos los que me acompañan, un saludo muy especial también. Tenías una pregunta sobre Julieta Cardinal. Sí, es una actriz que es protagonista de esta película y le quiero preguntar a Arnaldo cómo la concibe ella para ser una actriz principal y dónde la conociste, cómo la... Bueno, yo no era amigo, nunca la vi, creo que un día la vi ahí de refilón en una playa, que ella estaba filmando y yo estaba de vacaciones, pero nunca intercambié una palabra con ella, nada. Y yo buscaba una actriz de sus características, la decisión la tomé finalmente no, los últimos 4 meses antes de venir a filmar, no quise pensar en quién iba a ser él ni la protagonista, y entonces inmediatamente me acordé de ella, me acordé de una película que había visto, Valentino, que la había, Valentín se llama, que la vi, entonces bueno, le envié el guión, ella estaba filmando en ese momento estaba filmando en Madrid, y lo leyó y tuvo una devolución que me hizo sentir muy bien, porque me habló de la poesía que tenía el libro, que le encantó el personaje de Ula, la maestra alemana. Cuando al mes volvió a Buenos Aires nos entrevistamos y ella ya directamente estaba prácticamente embarcada en el proyecto. Tenía que tener los rasgos de una alemana, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Esa era la protagonista que vos querías. Exacto. ¿Podemos describir brevemente algunos de los personajes, Arnaldo? Bueno, Julieta es, como dije antes, es la profesora de alemán,
Se supone que es una chica que llegó de chica llegó al Paraguay, o sea que habla perfectamente español. Maika Migorena es un refugiado no, porque bueno, es alguien que escapó y sí, refugiado por acá. Se supone que en Latinoamérica le dieron refugio, le dieron asilo, supuestamente un asesino nazi de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre misterioso, un hombre que no tiene contacto con nadie, el único con quien dialoga es con el personaje de Diego Justino. Después está, en el caso de Shirley, como bien explicó, es la mujer de un argentino que está radicado en San Bernardino, el peluquero. Después María Laura. María Laura Calí hace de mi mamá, Fernanda, o la mamá de Justino. Es una actriz argentina de San Luis que yo le puse en Buenos Aires durante unos meses dos coaches, una Lorena Acuña y otra Fátima Fernández, que a su vez son dos actrices paraguayas. Una de ellas que está trabajando en la Argentina hace años, está haciendo cine, teatro, televisión, y ambas ayudaron a María Laura para que pudiera estar al tono para hacer un personaje interpretando una paraguaya, que lo hace realmente ejemplar, muy bien, muy bien. Y después tenemos los grandes actores paraguayos radicados acá, como Jesús Pérez, como Clotilde Cabral, como Carmen Briano, que es argentina, pero hace muchos años que vive acá, como mi amiga Lourdes García, Calolo Rodríguez, Juan Carlos Cañete, Wilfredo Acosta, Anuncio Galeano, bueno, un montón de gente que por ahí me quedaron atrás. Está en una actuación especial, corta, pero excelente, impagable, mi amigo Ramón del Río, luego Georgina Genes, que los actores de Hamaca Ramón Paraguaya. del Río tuvo un gran protagonismo en La Hamaca. En La Hamaca Paraguaya, los dos, Georgina y Ramón. Sí. Claro. Bueno, ellos están con su generosidad, interpretan pequeños papeles en mi película, y otros muchos actores paraguayos, jóvenes actrices, por ejemplo, salidas de la escuela de Maneglia y Tana, del Tía, como las hermanitas Salinas, como Julieta Benjamín, Julieta Barbie Coronel, ¿no? ¿Así? Sí. Después está también Lali González, la actriz de Caja, está Celso Franco también, y bueno, todos estos personajes, pues estoy hablando finalmente y no respondo a tu pregunta, le dan vida a la gente, a esos personajes que están dentro de mi recuerdo, ¿no es cierto? Gente, el hachero, la vendedora la que lleva leche, la vendedora, la que tenía su pensión ahí, y un montón de personajes y actores que dieron vida a esos personajes, y excelente, estoy orgulloso, feliz de haber trabajado con los actores paraguayos, que son excelentes, hacen un trabajo que siempre digo, afuera, cuando yo llevé la película a la postproducción y estaba en las salas de visión, y los técnicos, la gente observaba y me decía, qué buenos son los actores paraguayos. Y tu carrera fue siempre frente a las cámaras. ¿Cómo te sentís detrás de cámaras? Como si siempre hubiera estado detrás, porque en realidad estaba detrás virtualmente. Si bien estaba ahí en escena, yo observaba todo y decía, ¿por qué movió la cámara? Yo, por ejemplo, esa cámara, señor director, que usted me puso para mí, cuando vi que estaba ahí, en esa posición, me quedé tranquilo. Pero cuando nos sentamos acá, esperando empezar la transmisión, yo vi que esa cámara estaba por allá y digo, ¿cuándo se colocará en posición? Bueno, así fue mi vida siempre. Siempre yo sabía qué cámara era la mía y demás, y muchas veces no coincidía con el director, pero obviamente no podía hacer nada, y yo hacía interiormente mi propia puesta en escena. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Arnaldo Andrés, un excelente profesional del teatro, previamente de la locución en Paraguay. Sí, empecé como locutor. ¿Verdad? Como locutor en Radio Comuneros. Emisoras Paraguay, Radio Caritas. Mira, en Caritas también. Sí, también estuve allí. Yo te preguntaba, Arnaldo, cómo son los personajes, y sobre todo me gustaría saber cómo hiciste, porque en el caso de Justino nomás era 846, o sea, no sé cuántos estaban después de él, pero sentarte a ver todos esos castings y buscar ese personaje que, así como vos decís, encarne un poco, sobre todo en el caso tuyo, que es como un recuerdo, no es solo una ficción, digamos. Bueno, tuve en el caso de los chicos, sí, fue un esfuerzo de hacer un filtro y decir, bueno, estos son los chicos que me convienen, que pueden darme el personaje. Sí. Después vino una entrevista personal de 3 días en el Teatro Latino, como recién recordó Diego,
Y ahí puse todo mi esfuerzo por cumplir con cada uno de ellos. Yo como actor sabía lo que iba a suceder, cómo se iba a sentir y cómo iba a dañar la sensibilidad del chico si es que lo hacía subir y decía, bueno, ok, muy bien, te vamos a avisar, chau, chau. Le dedicaba a cada uno de ellos, aunque yo los veía transitar por el escenario y ya me daba cuenta que no me servía, por una cuestión física, porque eran muy chiquitos, que no los iba a necesitar para ningún personaje. Sin embargo, yo le dedicaba el mismo tiempo que a aquellos que yo creía que podrían ser. ¿Te reflejaste en Diego? Sí, me pareció de mucha... de mucha, transmitía como todo con sus ojos, con su manera de expresarse, eso es lo que yo quería, era muy expresivo, hicimos un trabajo de improvisación y veía que volaba, que inventaba, y eso es hermoso en el actor, ¿no? El actor tiene que tener mucha imaginación, mucha fantasía para darle cuerpo al personaje que le toque en suerte, y a él me pareció que lo tenía y no me he equivocado, de verdad estoy orgulloso del trabajo que hace Diego. Todo el mundo, lo mismo en Buenos Aires, me decían, ¿de dónde sacaste a este chico? Me decían, ¿no? Así que está, cuando el público, aquel que no ha ido todavía a ver la película Lecturas según Justino, cuando lo vean a Diego van a quedar maravillados del trabajo que hace, su mirada. Y qué decir de Shirley también, que hace un excelente trabajo con la mujer de Don Cacho, está muy bien, muy bien. Yo la vi en el teatro en Buenos Aires, ahí la conocí y por eso me animé a pedirle que me acompañara en esta aventura. La invitación para la gente es ir y colmar las salas de cine, porque todavía, por supuesto, está ahora en exhibición, decías, el 17 es el 17 estreno en Ciudad del Este. Pero acá en Asunción seguimos hasta que el público diga basta. Y yo quiero aprovechar el programa de ustedes para saludar hoy al día, como es el Día de la Madre, saludar a todas las madres, tanto Shirley como Diego y como yo, somos amantes de la familia y por supuesto en el caso de ellos tienen a sus madres y respetan y quieren a sus madres. Yo lo tengo en el recuerdo a la mía, a doña Fernanda, y decirle a todas las madres que las amamos y muchas felicidades y que disfruten al lado de su familia. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo cierre de este bloque, este saludo a las madres. Así que, Shirley, también te damos la oportunidad para saludar a nuestra gran audiencia y que hagas la invitación también de seguir acompañando a nuestro público paraguayo, seguir acompañando la iniciativa de ustedes, los actrices y actores paraguayos, y especialmente a la cinematografía. Claro que sí, los esperamos a todos en los cines de Asunción y el San Lorenzo también, y a la gente de Ciudad del Este se va a estar estrenando el 17, no se pueden perder. Uno, porque viene de la mano de Arnaldo André, y otro porque realmente hay mucho talento en esta película y es necesario compartir eso y que lo vean y que empiece a ver esa cosa de tienen que ir a ver esta lectura según Justino, hay que apoyar. En Paraguay yo creo que la gente en el mundo está queriendo saber qué pasa con Paraguay. Así es. Y Lectura según Justino cuenta muy bien. Es una excelente manera de demostrar lo que está pasando. Y vos tenés que enviar un saludo a tu mamá también, Justino. Claro, claro. Y más vale. Primero que nada también invitarle a la gente que siempre se vaya, que ahora estamos teniendo una muy buena respuesta a la gente le está gustando mucho. Sí. Las salas están llenas, hay mucha gente, casi todas las funciones agotadas, y que sigan haciendo eso. Nos esforzamos mucho para realizar esta película y hay mucho talento de por medio. Es un trabajo admirable, en serio, de parte de todos nosotros. Y bueno, eso, espero que la respuesta sea favorable, que tengamos mucho éxito, y también saludarle a mi mamá, ¿verdad? Que yo también. Seguro me va a estar viendo, y a todas las mamás que hay en mi familia, mi abuela. A mi mamá Florencia y a mi hermana Ruth, que es mamá también. A todas las madres. Saludos para las madres. Arnaldo, gracias por tenerte esta noche. Gracias por la invitación. Y éxitos en este emprendimiento y en los futuros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Lectura según Justino, la invitación. Así es. Vamos a una pausa, ya regresamos.